Hola, en este video vamos a hablar acerca de las generaciones. Sí, eso que tiene que ver con nuestra fecha de nacimiento, con nuestro desenvolvimiento, con el momento, espacio, tiempo en el cual obtenemos la mayoría de edad y algunos sucesos nos afectan en el estilo de vida y pensamiento. En marketing llamamos generaciones a toda esa sucesión de personas que pertenecen a un tiempo determinado, y este tiempo muchas veces refleja características que podrían ser comunes. Ojo, no estoy afirmando de que esto se cumple al pie de la letra, pero sí hay elementos que podríamos estandarizar, por así decirlo, y esto nos va a ayudar en el futuro a establecer nuestras estrategias de marketing. Los elementos que hemos tomado son los siguientes: el nacimiento aproximado, el intervalo de fecha de nacimiento, la cantidad de la población a nivel mundial, el porcentaje de la población, los eventos globales o mundiales o en el país que podrían haber afectado la vida de estas personas, el tipo de comunicación, la tecnología clave, las fuentes de información, cómo se informan estas personas, las habilidades digitales que contienen cada una de estas generaciones, el tipo de música que oyen. Por la música podemos determinar el comportamiento de muchas personas, inclusive el formato de desplazamiento, el tipo de vivienda y la red social que utilizan, además de Facebook, porque todos aquellos que tenemos al frente en este momento utilizan Facebook sí o sí. Y las generaciones que tenemos en la parte superior corresponden a la generación silenciosa, por ejemplo, que es digamos la que pertenece a los abuelos, bisabuelos, los baby boomers, la generación X, que digamos es por así decirlo los que en este momento administran el planeta, por decirlo así, los millennials o generación Y, y por último la generación Z. De la generación Z también se ha empezado a hablar de una generación A que va a empezar a tallar en los próximos 10 años. Bueno, primero veamos el intervalo de nacimiento de cada uno de ellos. La generación silenciosa son aquellas personas que han nacido entre los años 1920 y 1945, los baby boomers. Entre el año 1946 y 1964. Ojo, no se piense que la generación silenciosa es padre de los baby boomers. Generalmente hay un salto de generación por lo menos. La generación X, nacidos entre el año 65 y el 80, son por ejemplo los hijos de la generación silenciosa. Y del mismo modo los baby boomers son padres de los actuales millennials. Estos millennials, que son los nacidos entre el año 81 y 97, a su vez son los padres de la generación A, que todavía no hemos incluido acá porque digamos no tiene todavía una determinancia en lo que son los planeamientos estratégicos de marketing. Finalmente, la generación Z, también conocida como los centennials, son aquellos nacidos entre el año 98 en adelante. Estos son los intervalos entre los que mayormente los libros de marketing o los libros de sociología aproximadamente se ponen de acuerdo. La población mundial en torno a ellos está bastante, por así decirlo, con forma de pirámide, ¿no? La generación silenciosa es la que menos población tiene, 300 millones de habitantes a nivel mundial. Los baby boomers, 1.100 millones, la generación X, 1.500 millones, los millennials son 2.000 millones y la generación Z, los nacidos del 98 en adelante, son 2.400 millones de individuos. El porcentaje de población, por lo tanto, se distribuye de ese modo: 5% para silenciosos, 15% para baby boomers, generación X 20%, 27% para millennials o generación Y, acuérdate, y la generación Z el 32% de la población mundial. O sea, prácticamente un tercio del planeta está conformado por generación Z. Muy a tener en cuenta porque son un 33% de posibles compradores o leads. Los eventos mundiales que han influenciado en la mayoría de estas personas, según los sociólogos, según los marqueteros, a nivel global y a nivel local. La generación silenciosa han vivido las guerras mundiales, ¿bien? Las dos guerras mundiales. Algunos de ellos han sufrido
el famoso crack del 29, el Viernes Negro, y la invasión de los electrodomésticos en su vida diaria, un elemento que facilitó definitivamente su estilo de vida. Los baby boomers, sus eventos globales fueron, por ejemplo, el inicio de la Guerra Fría, el conflicto entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Muy bien, la llegada del hombre a la luna, aunque últimamente se está hablando de que no ha sido tanto así, de que hay pruebas de que evidencian de que no necesariamente un humano podría atravesar el cinturón de Van Halen. Bueno, son cosas que la verdad que leo y no estoy muy seguro de que en verdad existe. Y a nivel local, a nivel nacional, estas personas han sentido las consecuencias de lo que fue el golpe de estado de Velasco y posteriormente el golpe de estado de Morales Bermúdez, con todas las consecuencias positivas y negativas del asunto. La generación X, bien, nacidos entre el 65 y el 80, han sentido a nivel global el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, y a nivel local han sentido el embate de Sendero Luminoso, el MRTA, y el inicio de la dictadura de Fujimori. Los millennials, por ejemplo, ya han tenido unos eventos un poco más contemporáneos. Ellos han sido testigos del 11S, o sea, la caída de las Torres Gemelas por los ataques terroristas. Que hay un debate entre si han sido el propio gobierno estadounidense o en verdad han sido terroristas extranjeros. La guerra de Irak, las dos guerras de Irak, la primera y la segunda es la que termina con el mandato de Saddam Hussein, la aparición de las redes sociales y bueno, en el caso local, el retorno de la democracia en el año 2001, luego de los famosos Vladivideos. Finalmente la generación Z está viviendo o ha vivido el conflicto sirio, el inicio de la Segunda Guerra Fría, en la cual ya no participa solamente Estados Unidos y Rusia, sino también existe la participación de la potencia china, ¿no? También van a sentir estos muchachos, y de hecho ya lo estamos sintiendo todos, no solamente ellos, la crisis del cambio climático, que al parecer se está acelerando intempestivamente. A nivel de comunicación, la generación silenciosa utilizaba el formato escrito y utilizando medios físicos, como en el caso del papel. Los baby boomers, su comunicación, digamos, ideal principal fue el teléfono. La generación X ha sido aquella que ha utilizado en demasía el email y el chat. Los millennials utilizan chat y el video. Y bueno, la generación Z